Segredos do arquivo. Hoy nos vamos a Coruña, año 1589. Estamos en plena guerra anglo-española. Hay que recordar que la famosa Gran Armada de Felipe II había tenido problemas y una parte de ella tuvo que volver a puertos como el de A Coruña para su reparación. Y claro, Inglaterra vio una oportunidad. Lanzó un contraataque naval gigantesco con Sir Francis Drake al frente. Su objetivo era rematar esos barcos españoles que estaban dañados en nuestros puertos y ya de paso intentar que Portugal se levantara contra Felipe II. Una operación ambiciosa, desde luego. Así que el 4 de mayo de 1589, esa flota inglesa aparece frente a Coruña y la situación, imagínense, era desesperada. Unos 14.000 atacantes y en la ciudad apenas 1.500 defensores entre soldados y milicias locales. Pero pasó algo increíble. La gente de la ciudad decidió que iba a luchar y sobre eso, sobre qué pasó realmente, tenemos una fuente documental que es extraordinaria. Un expediente con testimonios bajo juramento, solicitado unos 4 meses después del asedio por la Cofradía de Mareantes y Pescadores de A Coruña. Buscaban dos cosas. Por un lado, reconocimiento oficial que diera constancia legal de lo que ellos y sus familias habían hecho en la defensa, y por otro, pretendían obtener alguna compensación del rey por todo lo que habían perdido, que fue muchísimo. Hay que tener en cuenta que los 10 testigos que declaran en este documento no son del gremio de mareantes, sino otros vecinos también defensores de la ciudad, gente que estaba allí y que lo vio todo. Es decir, que nos dan una perspectiva objetiva de lo que ocurrió en ese cerco de A Coruña. Lo que vieron y declararon estos testigos detalla especialmente el papel que a menudo no se cuenta de la gente corriente, la defensa feroz de la ciudad que hizo la población. Para empezar, es importante entender cómo era Coruña entonces. Estaba la ciudad vieja, dentro de las murallas, la parte histórica, pero fuera, en los barrios que llamaban de la Pescadería y Arrabales, vivía la gran mayoría de la gente. Más de 600 familias de mareantes y pescadores, casi 2/3 de toda la población de A Coruña. Ahí tenían sus casas, pero también sus almacenes, los aparejos de pesca, sus barcos, en fin, todo su sustento estaba allí. Era la parte más poblada, el motor económico de la ciudad, y estaba totalmente expuesta fuera de las murallas de la ciudad vieja. Además, en la pescadería había algo muy importante para ellos, el Hospital de San Andrés. Lo financiaba y gestionaba la propia cofradía, y los testigos lo describen como un sitio importante. Una casa muy buena, dicen, con muchos aposentos y enfermería, con muchas camas, con ropas muy buenas y limpias. De hecho, hacía poco había acogido a cientos de enfermos que volvieron con la Gran Armada. Este hospital tenía una capilla que decían que era de las mejores de la ciudad, con retablo dorado, ornamentos de seda finamente bordados, cálices de plata, todo mantenido con las limosnas que ellos mismos recogían. Cuando llegaron los ingleses, el pánico y el caos se apoderaron de la pescadería. Los testigos cuentan que en cuanto se avistó la flota enemiga se dio la orden. Todo el mundo a la ciudad alta, y describen la huida desesperada. La gente corriendo hacia la ciudad vieja de forma desordenada, abandonándolo prácticamente todo. Lo único que se llevaron fueron las armas que pudieron encontrar. Las tropas de Drake entraron y arrasaron con todo. Los testimonios son brutales. Hablan de un saqueo sistemático primero y luego la quema de lo que no se pudieron llevar. Quemaron las más de 600 casas, los almacenes, los 6 galeones que estaban anclados allí reparándose, todos los barcos de pesca e incluso el Hospital de San Andrés y su capilla. Aniquilaron así la base económica de los mareantes y el centro asistencial y espiritual de la cofradía. Los testigos declaran que en esa entrada tan violenta los ingleses apresaron y mataron a muchos mareantes, mujeres y muchachos
que no consiguieron alcanzar las murallas de la ciudad vieja. Y añaden que y a otros los hirieron y maltrataron muy malamente. Cuentan también lo que pasó dentro de las murallas en el asedio que durará del 4 al 19 de mayo de ese año 1589. Todos coinciden en que el gremio de mareantes contribuyó audazmente a la defensa de la ciudad. Esas 600 familias refugiadas dentro de murallas se convirtieron en un pilar fundamental de la resistencia al asedio inglés. Dicen que vieron a mujeres y niños que andaban acarreando y llevando mucha cantidad de piedra, pipas llenas de tierra, pontones de madera y otras cosas muy necesarias para la defensa, ya que estaban reparando brechas y reforzando los muros mientras los ingleses atacaban. Permanecían en primera línea, ayudando a los heridos y abasteciendo de agua, vino y comida a los que luchaban en la muralla para que nadie tuviera que abandonar su puesto. Los testigos declaran que cuando los ingleses intentaban asaltar los muros, las mujeres acudían a las partes más peligrosas con mucho ánimo y con muchas piedras, que tiraban desde lo alto a los enemigos, que los descalabraban y hacían mucha ofensa. Juraron haber visto a mujeres poniéndose morriones y cogiendo picas en las manos. Y añaden que mostraban mucho ánimo y valor ayudando a sus maridos y a las demás gentes que estaban en las murallas, que ayudaron a la defensa de la ciudad grandemente y que muchas mujeres pelearon varonilmente. Dicen que a algunas de estas mujeres los enemigos las mataban cuando estaban trabajando en los terraplenes de los cubos y defendiendo la muralla, y que las demás, al ver caer a sus compañeras, no se venían abajo ni se desmoralizaban, sino todo lo contrario. Estos testimonios cuentan que las que sobrevivían ayudaban a sacar y a enterrar a los caídos dentro de los muros, y aunque mataban a algunas de ellas, acudían aún con más ánimo y con más cuidados a la defensa de la muralla. Los testigos no dan nombres propios de aquellas heroínas, aunque sí mencionan a la criada de Juan Jaspe, o a la mujer de un zapatero y otras cuyo nombre no recuerdan. Fueron tantas las mujeres que tomaron parte en la defensa de la plaza que en nuestro documento figuran como un colectivo anónimo y heroico. Pero es imposible hablar del cerco de A Coruña sin que surja un nombre: María Pita. En realidad esta mujer se llamaba Mayor Fernández Pita, que llegó a recibir un sueldo como gente de guerra concedido por el rey por servir en el sitio de La Coruña y particularmente el día que el enemigo dio el asalto a aquella ciudad, donde peleó entre los soldados con su espada y morrión e hizo traer de su casa colchones, ropa y provisiones para los soldados que en ella estaban. La memoria popular eligió la figura de María Pita para representar a esos cientos de mujeres que describen los testigos, las que están allí peleando valerosamente y alentando a la lucha. Este expediente se conserva en el Archivo del Reino de Galicia, dentro del fondo de la Real Audiencia, con la asignatura 17.297-57. Y como curiosidad, apuntaremos que nuestra puerta del Parrote pertenecía al Hospital de San Andrés de aquel gremio de mareantes.